Buenas noches, Joaquín, ¿me escucha? Buenas noches, profesora. Buenas noches, gusto de oírlo. Igual. Pues ahora vamos en esta videoconferencia a hacer preguntas. ¿Está listo? Ah, Joaquín. Más o menos. Bueno, lo importante es de que tratemos pues de entender, ¿verdad? De qué se trata el tema. El tema pues que vamos a abordar en esta noche, que fue el tema del fin de semana anterior, eran las fuentes del derecho fiscal y los principios, ¿verdad? Eso no es nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿usted estudió, ¿verdad? El video, sí, por lo menos lo leyó. Sí, lo escuché, no lo estudié, o sea, lo escuché, pues. Lo escuché. Sí. Entonces no es nada difícil. La pregunta Sí. es, ¿cuáles son las fuentes del derecho fiscal entonces? ¿Verdad? Y decíamos, ¿cuáles son? ¿Para las que usted se acuerda? Espérame que la anoté, espérese, puedo buscar el cuaderno, porque, o sea, yo solo lo anoté. Bueno, está, una de las fuentes es Son las mismas espérame, fuentes del derecho. A ver, ¿cuáles son? La constitución política, la ley, los tratados internacionales, ¿verdad? ¿Cuántas son? la Son 9. costumbre, Ajá, a ver, sí, los la decretos costumbre, con la fuerza de costumbre, ley, los reglamentos, las ordenanzas, la jurisprudencia, sí, la costumbre va dentro de ella. Y la doctrina, son 9, la ¿verdad? doctrina, correcto. Sí. Entonces, son las mismas que hemos estudiado cuando estudiábamos los principios generales del derecho, ¿verdad? Entonces, también vienen, dentro de esos principios están las fuentes, ¿verdad? La costumbre, la doctrina, ¿ya? Entonces, nuestro código tributario, decíamos que en su artículo 2 establece, ¿verdad? Establece cuáles son las fuentes. Sí, sí. Y decíamos, pues, de que son la constitución política, los tratados internacionales, las leyes, los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica, ¿verdad? De regímenes de tributos nacionales, estatales. Eso es lo que dice el código. Y las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidos en los órganos también administrativos, ¿verdad? También son consideradas también lo que se conoce como fuente histórica. ¿Qué me puede decir? ¿Qué entiende usted por fuente histórica? Bueno, la fuente histórica para mí, o sea, ¿Sí? son fuentes que se vienen con la historia, o sea, con la Son historia, hechos, claro, son hechos, ajá. por eso se le llama fuente histórica, Fuentes ¿verdad? históricas, Son los sí. hechos que a través del tiempo pues, se va recuperando, ¿verdad? Y de ese hecho, o sea, es una fuente, por ejemplo, cómo se crió Como antes, el esas fuentes derecho eran llamadas, fiscal. ¿se acuerda? Papiros, ¿verdad? Los Ajá, famosos correcto, papiros, bien. se hacían Sí, en pergaminos, ¿verdad? Pergaminos, correcto. tablillas, todo eso era así como en el tiempo de antes, ¿verdad? Esos eran también fuentes históricas. Y también pues se refería a las fuentes jurídicas, ¿verdad? Y Sí, estamos hablando de la recopilación, ¿verdad? Y entonces todo lo que se recopila a través de la historia también es fuente. También hablábamos de lo que es fuente primaria. ¿Usted qué entiende por fuente primaria? Discúlpeme, Joaquín, que tanta pregunta, porque nadie se conecta, eh, solo está usted. Entonces, eh, ¿qué entiende por fuente espérame, ya te primaria? contesto. Lo que pasa es que estoy buscando la información que yo la copié. Sí, está Yo la bien. copié y ahora sí, O para sea, poderle cuando uno contestar con estudia, uno base, hace pues, sus apuntes, claro, sí. sí, sí, o sea, yo estaba, bueno, para mí las fuentes primarias, o sea, son las primeras fuentes que se obtiene, o sea, que se obtiene, ¿verdad? O sea, la primera fuente ¿cómo le puedo decir? Que es lo primero Es donde decir, se agarra, que o sea, de aquel acontecimiento, ¿verdad? Surge esa fuente primaria.
¿verdad? Entonces, Es correcto, sin que correcto, ninguna, eso es lo que o sea, quiero decir. como que nace pura, todavía no la ha manipulado nadie, Correcto. ¿verdad? Entonces a O eso sea, se le que es llama de donde nace, fuente. o sea, del nacimiento, Exacto. o sea, que ya no va combinada, o sea, ya No, no va no, comparada, ya la no va, pura. Si o llega a sea, nosotros sin ser es donde transformada nace, de ninguna persona, o sea, sin sufrir ninguna es transformación correcto, por ninguna persona, es ¿verdad? correcto. Ahí Entonces es como si eso es lo fueron que hechas en ese momento. ¿Ah? Exacto. así Y no es están sometidas entonces donde en nace. ese momento a ninguna modificación. Bien. Entonces ahora miremos, pregunto, alguien se conectó, no sé quién. Pregunto, Joaquín, ¿qué son fuentes entonces secundarias? Pues fácil. La Ajá. fuente secundaria ya es ya le digo, ya le voy a contestar. Se dominan también Sí. historiográficas, que son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, Exacto. libros, artículos. Exacto. Exacto. O Son los sea, y libros. también, bueno, y Así es. también están las fuentes reales o materiales, ¿verdad? Sí, Que son sí. donde son todos aquellos fenómenos que ocurren en mayor y menos Exacto. grado Exacto. del contenido de las mismas, tales Así como es. fenómenos, son el medio geográfico, el clima, la Exacto. riqueza, la naturaleza, las ideas políticas, las morales, las religiosas, Todo eso es considerado, todo eso es jurídicas del considerado pueblo, fuente especialmente secundaria. de los legisladores, líderes políticos, dirigentes, Exacto. obreros, empresarios, juristas, jueces, entre Está otros. bien, ¿verdad? Ahora sí Pero no me agarra. entendamos, Joaquín, que los libros, ¿verdad? Todo lo que es artículo es fuente secundaria. Pero ¿cómo surge esa fuente secundaria? A partir de la fuente primaria, Es ¿verdad? correcto, depende de esa fuente. Exacto. Tomamos el acontecimiento, ¿verdad? Porque recordad de que cuando es primaria no ha sido manipulada, pero cuando es secundaria ya la tomamos y empezamos a hablar sobre el acontecimiento que ocurrió, ¿verdad? Bien, dale a admitir, pues. Ya está, bueno. Entonces, ahora vamos a hacer una pregunta. Marjorie, buenas noches. ¿Cómo está? Marjorie, ¿me escuchan? Doña Mercedes, ¿me escuchan? ¿No les diste a admitir? Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Profe, que tengo mal el internet. Ahora sí. Ahora ¿Cómo, sí, profe? bueno, ¿Me escucha? estamos haciendo preguntas, ¿verdad? ¿De qué, profe? No, Sí. ¿de Entonces, qué? ¿De qué tema? ¿De qué estamos hablando? estamos hablando de las fuentes del derecho fiscal y los principios. Es un tema muy fácil, no es nada del otro mundo, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por legislación, Marjorie? Esto está. Sí, ahí está dentro de las fuentes del derecho. Nosotros hacemos una aclaracióncita. Pues no es más que la norma jurídica, ¿verdad? Que tiene un carácter general y obligatorio, pero esta resulta de un proceso específico, ¿verdad? Entonces, encontramos en este proceso legislativo la iniciativa, la discusión, la aprobación, todo el proceso legislativo que se hace en la Asamblea, ¿verdad? Para poder aprobar una ley, ¿verdad? Eso se llama legislar, ¿verdad? Recuerden, ustedes nunca fueron a la Asamblea Nacional, donde estaban chiquitos allá en primer año de Derecho. Mercedita, Marjorie, Joaquín, ¿me No, escucha? nunca nos llevaron. Nunca los llevaron. Sí, lo escuchamos. Cuando yo estaba en No, no. Portezuelo, yo fui con un grupo de primer año a la asamblea y qué bonito nos recibieron porque ahí nos explicaron todo, para los muchachos que eran de primer año, todo el procedimiento que se lleva a cabo para la formación de la ley. Si eso lo miramos nosotros también cuando miramos introducción al derecho, la formación de la ley que atraviesa por todos esos pasos, ¿verdad? ¿Cómo se viene formando la ley? Todo el procedimiento. Primero,
la iniciativa, después una discusión, después se aprueba, después una sanción y después se publica, de último, ¿verdad? Entonces, ahora, Mercedita, buenas noches, ¿me escucha? Joaquín me ha respondido ya como 5 preguntas. Mercedita, buenas noches, ¿me escucha? Es que la Mercedita tiene malo el internet. Es mala la señal ahí donde vive ella. Entonces, Marjorie, ¿me escucha? Buenas noches, Marjorie. Dígala, tal vez cualquiera de los tres le contestamos. Bueno, Joaquín, ¿qué es la costumbre? ¿Qué entiende usted por costumbre? Recuerde que también es fuente de derecho, ¿verdad? Sí, Es la como repetición. dice, la costumbre se vuelve ley, o sea, es algo La que repetición se de está un acto. repitiendo, repitiendo, pues al final Repetición de se una vuelve acción. ley. Así es, la repetición de una Es acción, correcto, así es. ¿verdad? Exacto. Bien. Entonces, ahora, ¿qué entendemos por tratados internacionales? Que también es fuente de derecho, ¿verdad? ¿Qué entendemos por Bueno, tratados son internacionales? Son los convenios a nivel internacional, o ¿verdad? sea, son los convenios que hacen los países, De los ¿verdad? países a nivel internacional. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, pues, o sea, Exacto, ese exacto. es un tratado que hacen entre los países, pues. Así es, así es. También los tratados internacionales nos ayudan, Joaquín, a dirimir cualquier conflicto a nivel internacional, ¿verdad? Porque recuerden de que si surge un conflicto, por ejemplo, a nivel internacional territorial, como ha sido por años el problema de Colombia, el problema con Costa Rica, el problema con Honduras, ¿verdad? Que ha sido territorial, pues también los tratados internacionales y los convenios nos han ayudado a dirimir el conflicto, ¿verdad? Que se ha venido presentando. Bien. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, profe. Estoy Gusto llegando, por eso gusto un poco oírlo. tarde. Ya lo miré aquí en la pantalla. Freddy, Bueno, una aquí estamos. pregunta. Bienvenido. Una pregunta, Freddy. Ah, no escucha. Tiene malo el audio la Mercedita. Buenas noches, Freddy. ¿Qué es para usted la jurisprudencia? ¿Qué entiende por jurisprudencia? Jurisprudencia, algo que ya se ha hecho en ocasiones anteriores y se toma como ejemplo para resolver otro problema. Exacto, ¿verdad? La jurisprudencia nace cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se está ventilando un caso que nunca ha sido regulado por la ley. Entonces ellos se pronuncian, ¿verdad?, sobre ese caso en particular y la sentencia viene a constituir la jurisprudencia, ¿verdad? ¿Qué pasa con la jurisprudencia? Que el día de mañana surge otro caso análogo similar, entonces podemos hacer uso nosotros y ampararnos en esa sentencia, ¿verdad? Por eso decimos que la jurisprudencia es fuente de derecho, ¿verdad? Bien. ¿No han sabido nada de Saraí, muchachos? No has sabido nada, Freddy, de Saraí. ¿No te has comunicado con ella? ¿Con Saraí? Sí, estaba, lo que pasa es que ella salió tarde hoy del trabajo. No, lo que pasa es que Ahorita yo me recibí, imagino que debe ir en bus. acabo de recibir un mensaje de ella, pero es que el teléfono estaba mal, lo estaba descargado y no lo podía usar. Entonces, tal vez me comunico con ella más tarde. Bueno, otra Sí, fuente. eso es lo que sé, porque debe ir en camino para su casa. Sí, ya me imagino. Otra fuente del derecho es la doctrina. ¿Qué entiende usted por doctrina, Freddy? ¿Qué es para usted la doctrina? Me está dando la bienvenida, ¿verdad, profe? Ya a Joaquín le hice como 6 preguntas. Ahora vamos a los que van conectándose. Eso no es difícil. Vamos. Sí, Ajá. bueno, la doctrina es considerado algo como algo que está establecido como una ley, pero
escrita, sino nada. Sí, no, pero tenemos que entender, muchachos, esto lo miramos en primer año. Ya no se acuerda, Profesora, ¿verdad? Pero, a ver, la Joaquín. doctrina, Ajá. la doctrina es la teoría, o sea, Ajá. son los conceptos, definiciones, o sea, características. Los criterios de los juristas. Los criterios, o sea, Exacto. correcto, todo eso, ¿no? Sí, son los Esa es criterios la de los doctrina, ¿no? juristas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos tenido nosotros por año? Hemos utilizado el libro del doctor José Roberto Ortiz Urbina, que fue mi profesor de Derecho Procesal cuando yo era una chigüina, ¿verdad? Él ya falleció, pero el doctor, es un jurista. Él hizo el libro de Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Sin menospreciar también el trabajo del doctor Iván Escobar Porno, ¿verdad? Que también fue otro civilista. Pero entonces, todas esas creaciones, los criterios, ¿verdad? Las opiniones, los estudios realizados por estos juristas, ¿verdad? Con un carácter científico. ¿Por qué? Porque ellos han estudiado paso a paso. Recuerdo yo que el doctor José Ortiz Urbina era un gran procesalista, ¿verdad? De la época. Y yo recuerdo de que él toda su experiencia la plasmó en el libro Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Ahora con la reforma de nuestro nuevo Código Procesal Civil, ¿verdad? Cambiaron todos los procedimientos, pero él recogió de su propia vivencia de los juzgados, ¿verdad? Y lo plasmó en ese libro. Entonces, todas las creaciones, estudios, ¿verdad? Las críticas y todos los análisis realizados por los juristas, eso constituye la doctrina, ¿verdad? Bien, ahora hablemos, Joaquín, de los principios generales del derecho, pobrecito Joaquín. De los principios generales del derecho. Bueno, dice uno de los principios, ¿verdad? El principio de legalidad, en el artículo 3, ¿verdad? Del Sí, Código no, pero estamos Tributario. hablando de Dice la que, fuente, no estamos hablando de los principios del de la fuente. tributario, estamos hablando siempre de la fuente. Si usted va a dirimir un conflicto, ¿verdad? Y usted tiene que tener alguna base legal de dónde se va a agarrar. Entonces, para eso existen unos principios que rigen, que pueden regir, ¿verdad? A la hora de dirimir un conflicto en los juzgados. Es como cuando nosotros vamos a los registros. En los registros nosotros miramos en Civil 6, ¿verdad? Que existen 9 principios, ¿o no? ¿Verdad? ¿Por qué existen esos 9 principios? Para poder regular el tráfico jurídico que existe allí. Ahí entran compraventas, ahí entran donaciones, sesiones de derecho, entra de todo, sociedades mercantiles, ahí entra de todo. Solicita, mire que yo quiero una certificación a manera de título, que yo quiero esto, que yo quiero un asiento relacionado, que yo quiero una historia, historia de toda la propiedad. O sea, ¿cuántas cosas? Eso se llama tráfico jurídico, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo podemos nosotros, decíamos en el momento en que estudiábamos Civil 6, ¿cómo podemos regular este tráfico jurídico? A través de unos principios. Igual en el proceso. Nosotros miramos cuando estábamos chiquitos en primer año, mirábamos nosotros la teoría general del proceso. Entonces, hay unos principios que rigen el proceso también, ¿no? ¿Para qué? Para que las dos partes tengan iguales derechos de participar dentro de este proceso. Profesora, es que... Entonces, esos son los principios también generales del derecho como fuente. Dígame. Dígame, Joaquín. ¿Sí? No, es que yo le estaba mencionando los principios tributarios. O sea, no, es que no hemos entrado por ejemplo, todavía. Estamos en la fuente. Y los principios generales del derecho. Dice, principios generales del derecho. Cuando ya entremos a los principios, yo sé que usted está ya tocando el principio de legalidad, ¿verdad? Que establece nuestro Código Tributario. Bien. Pero estamos hablando de como fuente, los principios generales del derecho, ¿verdad? Y sí, a la hora que nosotros vamos a dirimir el conflicto, entonces decimos, ¿qué son estos principios? No es más que ese conjunto de criterios, ¿verdad? Insertos expresos tácitamente, dice, en todo un sistema jurídico, ¿verdad? ¿Y cuál es el objeto? El objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador. Es decir, vos te vas a tomar como base, ¿verdad? Te vas a amparar en los principios generales del derecho, ¿verdad? Bien.
Entonces, ¿cuáles son estos principios? Por ejemplo, la igualdad, la libertad, la justicia, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver qué son las providencias. Estamos siempre dentro de las fuentes, ¿verdad? ¿Qué son providencias administrativas? Marjorie, providencias administrativas. ¿Qué entiende usted por providencias administrativas? Buenas noches, Marjorie. Me escucha, profe, que tengo ¿Sí? mal. Pero te escucho. Hable, Marjorie. ¿Qué entiende por providencia administrativa? Uy, profe, ahora sí ya me mató de entrada. No es nada del otro mundo, Marjorie. Es un documento emanado por la administración pública, ¿verdad? O sea, como es un concepto jurídico, digamos, de todo lo que es la parte administrativa. Exacto. Hay decretos. Así es, ¿verdad? Es un ordenamiento jurídico, ¿verdad? De carácter general, puede ser de carácter general o puede ser de carácter particular, según sea pues el caso. Y aplicar entonces, ¿qué es lo que vas a aplicar aquí? Los procedimientos administrativos, ¿verdad? Administrativos que contempla, que puede contemplar, pues como estamos en fiscal, el órgano tributario, ¿verdad? Recuerden de que el derecho fiscal lo divide una línea invisible del derecho administrativo, ¿ya? El derecho tributario está dividido por el derecho administrativo, por una línea bien delgadita, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar, Joaquín, a los principios. Entonces, ahora sí, Joaquín, hábleme sobre el principio de legalidad. ¿Qué entiende? Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Se me desconectó, Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Ahora sí. ¿Me escuchan, Joaquín? Sí. Entonces, ahora sí, hablemos del principio de legalidad. Que yo en todo el código solo ese principio miro. Y nosotros lo tenemos contemplado, este principio. ¿En dónde lo tenemos contemplado? En el Código Tributario. Porque la Ley de Concertación es el artículo 3. Establece otros principios. Pero en el Código solo aparece uno, ¿verdad? Entonces, hablemos de ese principio. Entonces, el artículo 3. Ajá. El principio de legalidad, artículo 3, ¿verdad? Solo mediante ley se podrá crear, aprobar, modificar o derogar tributos, otorgar, modificar, ampliar o eliminar excepciones, exoneraciones, condenaciones y demás beneficios tributarios. Exacto. Definir el hecho generador de la obligación tributaria. Establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable, la responsabilidad solidaria, así como fijar la base imponible y de la alicuota aplicable. Estamos hablando de lo que usted va a pagar. Cuando decimos alicuota es la porción que usted va a pagar, la parte que le corresponde como tributo. Recuerden que en civil nosotros mirábamos la parte alicuota, ¿verdad? Pero entonces a eso se refiere. Siga, ajá. Establecer y modificar las preferencias y garantías para las obligaciones tributarias y derechos del contribuyente, ¿verdad? Sí. Y definir las infracciones, los delitos y las respectivas sanciones. Sí. Ejemplo, usted sabe que en las alcaldías se paga el IBI y el IMI, ¿ya? Un ejemplo, llega alguien y tal vez va retrasado, entonces la alcaldía a través del catastro le puede aplicar sanción o le puede o sea, mire, usted tiene 4, 5 años, 6 años que no ha pagado, ¿ya? Entonces es tanto, mala multa es tanto, o también le puede ser una rebaja, pues. Así es, porque pues son bien flexibles en la alcaldía, porque si usted no declara, te pueden multar, ¿verdad? Porque aunque usted no pague impuestos, por ejemplo, su casita no genera impuestos porque tiene varios dueños, entonces, pero usted va a la alcaldía y entonces, pero usted tiene que ir a declarar que su bien inmueble no paga impuestos. Si usted no hace eso, entonces sí, le van a clavar el impuesto. ¿Verdad? De todas maneras. Pero entonces ese es el principio de legalidad, pero establecido en nuestro Código Tributario.
que dice de que solo mediante una ley se puede crear, aprobar, modificar, derogar tributo. Y estamos hablando de ¿qué es el tributo? El tributo es un impuesto que puede ser una tasa, ¿verdad? Un impuesto. ¿Qué más? Hacen falta, puede ser una obligación, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos las diferentes formas de tributo, pues son como 4. Pero entonces, es a través de este principio que el código establece que solo mediante una ley se puede establecer ese tributo. Y entonces, obligar a ese sujeto pasivo, que es el contribuyente, a pagar su ración, a pagar su parte alicuota, a como dice el artículo, ¿verdad? Que le corresponde. Pero ustedes saben de que esto no es antojadizo, ¿verdad? Tiene que existir un hecho generador para que se pueda dar esa obligación tributaria. O sea, nace de ese hecho generador, esa relación, ¿verdad? Entre el Estado y el contribuyente, ¿verdad? Bien. Entonces decíamos, vamos a ver, ¿qué dice la Corte Suprema con respecto al principio de legalidad? Joaquín. Bueno, dice que el principio de legalidad es inherente a todo régimen de derecho y se erige a la categoría de garantía constitucional. Así es. Y ahí que cualquier acto de autoridad, independientemente de la materia en que se emita o del órgano estatal del que provenga, al no ajustarse o contravenir a la ley secundaria que deba normarlo, viola por modo concomitante de dicha garantía, haciendo procedente el amparo, lo que permite excluir comportamientos arbitrarios a todos los poderes públicos, la prohibición. Sí, pero entonces la Corte Suprema se pronuncia, ¿verdad? A través de una sentencia y entonces dice que el principio es inherente a todo régimen de derecho. Eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Es inherente, ¿ya? A todo régimen de derecho y se regirá por las garantías constitucionales. Ahí estamos hablando de la constitución política, ¿verdad? Entonces nosotros mencionábamos también a los estudiosos el estudioso Bosa, ¿verdad? Para él dice de que el principio de legalidad estipula que las leyes de carácter fiscal deben ser creadas por el Poder Legislativo, ¿verdad? Promulgadas por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Y eso lo dice él, esa es la posición de él. Pero también vemos nosotros, dejamos eficacia, dice, del principio de legalidad sobre la fuente. Entonces, el precedente, dice, de la reserva de ley tributaria es el principio de autoimposición, cuyo nacimiento se sitúa en los siglos XII, XIII. Pues estamos en presencia, en realidad, pues de una evolución, de un proceso que se extiende desde las Cortes de León. Estamos hablando ya, remontándonos. En el tema que sigue, viera qué interesante, porque estamos hablando de los antecedentes fiscales, del derecho fiscal. Y entonces nos remontamos a 1858, como hace 100 años de que yo nací en 1958. Y estábamos entonces en tiempos de Zelaya y estábamos en tiempos de William Walker, ¿verdad? Pero entonces, ya en tiempos de Zelaya miramos nosotros que el tributo, el código tributario ya empiezan ellos a preocuparse por formar un código tributario, a crear una norma jurídica que regule todo lo que era la administración pública, ¿verdad? Y los impuestos. Por eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Pero siempre nos estamos remontando, ¿verdad? A los años atrás, ¿verdad? A nuestros antecedentes. Ahora, decimos nosotros, ¿cuál es la finalidad de este principio de legalidad? Freddy, aló, ¿me escucha, Freddy? ¿Cuál es el principio de legalidad
¿verdad? Perdón, ¿cuál es la finalidad de este principio de legalidad? Sencillo, limitar al poder ejecutivo para darle esa atribución a quién. ¿A quién cree usted? Al Parlamento. ¿Quién es el Parlamento? La Asamblea. A todos los políticos, social Ajá. y económico. Así E incluso desde el plano de la coordinación de poderes, como el establecimiento de tributos. Exacto, exacto, ¿verdad? Pero entonces, querés limitar el poder ejecutivo y atribuirle al Parlamento, ¿verdad? La decisión importante. ¿Cuál es esa decisión importante? El establecimiento de los tributos. Que se establezcan los tributos, ¿verdad? Ya sabemos que están, pero a la hora, siempre están generando que ahora te vamos a cobrar más, que ahora viene otro impuesto, ¿verdad? Pero ¿a quién le va a corresponder? Al Parlamento. Pues es la finalidad, ¿verdad? De que lo haga el Parlamento y no lo haga el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Bien, estamos hablando de creación de leyes, de creación de impuestos, ¿verdad, Joaquín? ¿Entendemos? Ahí es. Bien, sigamos pues. Aunque sea el Poder Ejecutivo el que lo promueva. Es que sí es, hijo, pero Tiene estamos que ser doctrinariamente. No hablemos de realidad, estamos hablando doctrinariamente, ¿verdad? Aunque bueno, sea, como dice usted, el poder ejecutivo, ¿verdad? Porque recuerden de que el gobierno central es el que manda. ¿Y cómo dirige el gobierno central el país? A través de todos sus entes centralizados, ¿verdad? Entonces, esa es la función del Estado. Recuerden que ustedes ya vieron teoría del Estado y también dieron derecho administrativo. En el derecho administrativo nosotros encontramos a un Estado, ¿verdad? Que no lo puedes definir. El Estado es todo. Es un ente administrativo, es un ente moral. Dígame, Joaquín. Entonces, no podemos definir el Estado, pero el gobierno central, ¿verdad? A través, o Estado, ¿verdad? A través de sus entidades, él baja todos sus lineamientos, baja todas sus medidas, ¿verdad? Y ya como decía Freddy, aunque sea el Poder Ejecutivo, siempre el que lo hace, pero estamos hablando, ¿verdad? Doctrinariamente. ¿Qué dicen los hermanos Baez? Recuerden de que nosotros estamos estudiando Derecho Fiscal y que el libro de Derecho Fiscal, por los autores que son los hermanos Baez, ¿verdad? Ellos también establecen, dice aquí, ¿verdad? Que en este principio de reserva no dan, es decir, ellos no definen doctrinariamente, ¿verdad? No definen ese principio, sino que tan solo se limitan a decir que los impuestos deben de ser, en el artículo 115 de la Constitución, que los impuestos solo pueden ser creados por la ley, ¿verdad? Y que establezca, dice, su incidencia y tipo impositivo y las garantías de los contribuyentes. Entonces, el Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en la ley. Para que usted pueda crear un impuesto, tenés que crear una ley primero para poder aplicarla. Recuerden que nosotros nos regimos por normas, por todo un sistema de normas jurídicas. Ese conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Tienen que tener una creación. Y volvemos nosotros, qué lástima, nunca fueron a la asamblea. Pero vieras qué bonito, les explican a los chiquitos de primer año la formación de la ley, ¿verdad? Y vemos todo el procedimiento de formación de la ley. Bien, sigamos. Ahora sí ya entramos a los principios, Joaquín, ¿verdad? Y vemos que el código, el código tributario solo establece uno, creo que en el artículo 2, un principio, que es el principio de legalidad. Pero si nosotros hablamos de la ley de concertación tributaria, que fue promulgada mucho después que el código, la ley de concertación tributaria contempla seis principios, ¿verdad? 6 principios tributarios. Sí, la ley 802, que son sí, el principio 822. de legalidad. 822. 22, perdón. Ley 22, de concertación 22, tributaria. Ley 822, ley de concentración tributaria. Concertación. En su artículo 2, que son los principios tributarios, ¿verdad? Así es, sí. Y son el principio de legalidad, generalidad, equidad, suficiencia, neutralidad y simplicidad. Y simplicidad. Tiene que ser simple, suficiente, neutral, equitativa, ¿verdad? Entonces, esos son los principios que rigen
¿verdad? Nuestra ley tributaria. Recuerden que la ley tributaria se hizo mucho después del código, ¿verdad? Entonces, casualmente yo estaba en la DGI un día de esto, hablando sobre un trámite legal también, y me decía, sí, nosotros nos regimos, me decía el muchacho, por la ley de concertación tributaria. Ese es nuestro machete y el código. Eso es lo que utilizamos más, me decía él, ¿verdad? Entonces, porque yo andaba haciendo una indagación, ¿verdad? Sobre algunos requisitos, sobre otro trámite. Entonces, el muchacho fue muy claro. Y dije yo me acuerdo cuando estaba en Portezuelo que yo también di derecho fiscal. Y ya en ese tiempo se promulgó, de hace años, fue hace como 12 años, la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Entonces, esta viene a regular de una manera más específica, ¿verdad? Lo que son los principios, ¿verdad? Y hay otras cosas. Yo estoy mandándoles a hacer algunas investigaciones porque quiero que manejen las leyes, ¿verdad? Que ustedes manejen los códigos, el código tributario, la ley de concertación tributaria, el reglamento a la ley, ¿verdad? Para que ustedes se vayan familiarizando. También vamos a ver la ley del Cauca y del Recauca, ¿verdad? Que también es parte de nuestro... Muchachos, ya se me está acabando el tiempo. Fue un placer haber tenido esta videoconferencia de esta manera. Eso los va a obligar a estudiar, a leer un poquito más. Lo que queremos es razonar, ¿verdad? Ver, analizar los conceptos y que nosotros podamos entender y que ustedes puedan entender los temas que estamos abordando. Esta es una materia nueva para ustedes, ¿verdad? Pero ustedes tienen que estar claros. Tenemos mucho material ahí en la plataforma. Yo les subí todo. Ahí pueden hallar todo el código, la ley, hay un montón, hasta el libro de los hermanos Baez, que vale como 700 córdobas, ¿verdad? Por eso yo les traté de subir una edición no tan reciente, pero que sí les puede servir en la parte doctrinaria, ¿verdad? Porque recuerden que los hermanos Baez siempre, como son bien estudiosos del derecho, cada vez que hay una reforma, ellos agregan al libro que tienen la reforma. Entonces, año con año sale esa edición nueva, vale como 700, 800 córdobas, una edición nueva con la reforma actualizada, ¿verdad? Pero entonces nosotros estamos viendo ahorita todo lo que es la parte doctrinaria. Cuando nosotros entremos a ver ya Derecho Fiscal 2, ya vamos a ver los recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos puede utilizar usted para poderse defender como contribuyente, ¿verdad? Bueno, buenas noches, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Profe, Ha sido un placer. Dígame, Freddy. quería aprovechar. ¿Sí? Aprovechar rapidito, profe. Lo que pasa es que he estado con bastante trabajo y he estado viniendo tarde y no me dio tiempo de subir la tarea. Ya le he venido avanzando ahí poquito a poco. ¿De qué semana, Freddy? ¿De qué semana? La esta de ahorita, ¿A 3? La que se cerró hoy. ¿Se cerró hoy? ¿Ok? Sí. ¿Ok? Yo se la abro mañana. Sí, le voy a abrir algunas también a la Saraí, que creo que me estuvo mandando. Pero es que hoy estuve bien pegada haciendo diapositivas, planes de clases de otras materias. Pero sí, Lo que pasa es que uno aprovecha así los ratitos para hacer la tarea. Sí, yo sé, yo entiendo. Pero ya no me dio tiempo para venir y subirla. Pues. Sí, muchas gracias por su participación. Gracias, Marjorie. Me saludan a Mercedita, sé que tenía malo su audio. Y gracias por su participación. Así en adelante van a hacer las videoconferencias, vamos a preguntar. Así que den su leidita, ¿verdad? A su clase, que yo les subo y les pongo muy bonita sus temas, ¿verdad? Siempre yo me estoy preocupando porque a ustedes también les llame la atención. Son materias bien áridas, como los códigos, igual es el fiscal, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a tener que hacer más ameno. Y siempre quiero que ustedes estén estudiando y leyendo. Yo subo ya como miércoles, a mediados de semana a la clase, ¿verdad? Porque subo entre lunes y martes otras 3 materias, como miércoles fiscal, para que ustedes tengan chance de leerla, ¿verdad? Y de que entonces podamos ver si ustedes asimilaron el conocimiento. Muy buenas noches, jóvenes. Muchas gracias. Gracias, profe. Y yo le abro, hijo, y a Saraí también el espacio. Buenas noches. Ha sido un placer. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marjorie. Buenas noches, Joaquín. Dale, Joaquín. Adiós, Freddy. Dale, Freddy. Ahí estamos, hermano. Cuídate. Dale, pues, ok. Ya se fue Marjorie. Dale. Sí.